Desde delincuentes comunes hasta banqueros, terroristas, incluso expresidentes, todos ellos convivieron alguna vez en el expenal García Moreno de Quito. Un lugar aterrador y de muerte, hoy transformado en una muestra de lo que fue la decadencia del sistema de rehabilitación social. ¿Qué historias guarda la que fue la peor cárcel del Ecuador? Lo invitamos a recorrer el Museo de la Vergüenza, el Museo del Crimen. Era abril del 2014. Aquella noche fuimos testigos del desalojo de los reos del expenal García Moreno. Huele a humedad y hay esa sensación de que alguien está mirando. Al dar cada paso, se activan todos los sentidos como antes. El silencio está apoderado del lugar, pero la mente empieza a recrear y a poner ante sí aquellas imágenes y rostros de quienes habitaban en esta bodega de humanos. ¿Cuánto ancho realmente pueden caber ese tipo de personas? La celda 15 fue conocida como la celda de los polillas o la celda del humo. La celda de los polillas, ¿por qué? Porque la gente que vivía aquí, todo lo que tenían lo convertían en droga. Muchos de ellos, en algunas ocasiones, incluso no les interesaba ni siquiera salir libres. Cuando cumplían la condena, a veces a la fuerza les tenían que sacar a la calle. Llegó una semana y estaban de vuelta. Escuchar el testimonio de los guías y pisar estos lúgubres espacios es transportarse a la vida de los tristemente célebres personajes de la criminalidad. Este hombre, el colombiano Daniel Camargo Barbosa, que en la década del 80 violó y asesinó alrededor de 50 mujeres en el país, tras una cadena de crímenes que espeluznaron a la sociedad ecuatoriana. Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el expenal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones. ¿Qué pasó con ellos? El monstruo de los Andes se estima, porque no se ha podido cuantificar y especificar cuántas muertes generó él en el país, fueron más de 120 muertes. ¿Cuántos años le impusieron de sentencia? 16. A Daniel Camargo, por más de 170 muertes, ¿cuántos años le impusieron de sentencia? 16. ¿Por qué? Porque esa era la normativa. En este pabellón estuvo un personaje un tanto conocido para todos. Habrán escuchado al señor Daniel Camargo Barbosa, ¿sí? Otro psicópata, asesino, violador, también de nacionalidad colombiana. Acá en el país se le comprueban algunos delitos, violaciones y muertes, generalmente a chicas adolescentes, 16, 17 años de edad. A los 6 años y medio de estar aquí en el penal, ingresó un delincuente apodado Masache. Masache venía trasladado de la penitenciaría de Machala y se decía que él era familiar de una víctima de Camargo. ¿Para qué vino acá al penal? Para una especie de ajusticiamiento personal o venganza, ¿no? Y si 10 veces vuelve a nacer, 10 veces lo vuelvo a matar. ¿Usted, otra persona no le impulsó que venga a hacer esto? A mí no me ha impulsado nadie, ni me ha pagado nadie. Lo he hecho por mi propia voluntad, libre y espontáneamente. Él quiso arrancarle la cabeza, no pudo. Lo que sí hizo fue cortarle la oreja derecha. Y esta oreja la estuvo velando durante 14 meses. Es un recuerdo de quizás de una libertad o tal vez sea justiciado aquí adentro mismo. Dice que la prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda y en sus formas más excesivas hay toda la razón. Miren, la celda 34 tiene doble puerta. ¿Por qué tiene doble puerta? Por peligrosidad. La droga, el dinero y las armas eran el símbolo del poder y el conflicto aquí dentro.
Caletas y espacios para almacenarlos no faltaban. Los brujos o dueños de la mercancía eran los mandamás. Y los brujos eran prácticamente los que con dinero hacían la voluntad. Compraban conciencias de funcionarios, de autoridades, que llegaron a tener. Dentro de este museo que funciona en el ex penal García Moreno hay un lugar que llama la atención de forma particular: seguridad. Para el resto de internos de los otros pabellones era considerado el pabellón de máxima comodidad. Para ingresar a este lugar se tenía que atravesar 2 puertas de metal muy grueso. Era custodiado por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. 4 picaportes nos dan el acceso a lo que eran las celdas para los banqueros de la crisis de 1999, los más avesados narcotraficantes que tuvo el Ecuador, e incluso la celda de un expresidente de la República. El lugar es menos lúgubre. Sus paredes blancas y sus pisos cubiertos de porcelanato. Aquí se imponía sobre todo la condición económica de cada huésped, 1 o máximo 2 por celda. Aquí eran vecinos los banqueros Landes, Aspiazu, Peñafiel y muchos otros. Personajes vinculados a casos de corrupción como Luis Peñaranda, el cura Flores. También purgaron penas narcotraficantes como César Fernández y Óscar Caranqui, de quien los guías resaltan su poderío económico que le permitía vivir fuera de las reglas de la cárcel. Tenían su televisor, en los últimos años televisores de plasma. Tenían no su DVD, sino su Blu-ray. Muchas veces algunos tenían, tal vez, clandestinamente sus teléfonos celulares. Hoy se conoce que con dinero desde aquí todo se podía hacer. Hasta abandonar el penal para con custodia policial ir a una noche de fiesta. Estaba saliendo con autorización de la misma policía por orden del coronel Brito. No le tapen la boca. Téngale montar, señores. Para mí él salía tal vez a alguna discoteca, salía a algún nightclub. Lastimosamente quienes estaban en ese momento, el personal policial, fue fácilmente sobornado, se prestaron para ese tipo de situación, porque él tenía lo que se necesitaba para eso, dinero. ¿Y esa era la primera vez que salía Caranqui? Aquí se escuchó de que fueron varias las ocasiones que salieron. O sea, esa no era la primera. Para mí no. Si yo me hubiera querido fugar de acá, hace rato me hubiera ido. A mí me faltan apenas 7 meses para cumplir todas las condenas. Caranqui fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, donde fue, según el gobierno, asesinado por otro reo. La celda 21 del pabellón de máxima seguridad tiene su propia historia. Este fue el lugar que durante 6 meses acogió al expresidente Lucio Gutiérrez, acusado de sedición y posteriormente absuelto. Era un huésped especial después de haber pasado de Carondelet al penal, a vivir el encierro. Lastimosamente me han privado de una manera injusta, ilegítima, perversa, por parte de Alfredo Palacio, el que me traicionó al dar el golpe de Estado. El penal es como una gran caja de resonancia del testimonio prisionero, donde se pagaron culpas, errores y venganzas políticas. Muchos expresidentes metieron a sus adversarios tras estas rejas. La historia del Ecuador lo documenta. Las pugnas de poder se cobraban con prisión. Velasco Ibarra, por ejemplo, recluyó a su vicepresidente Carlos Julio Arrosemena en esta cárcel. No fue encerrado por García Moreno, pero de todos los políticos que llegaron a este presidio, el más famoso fue Eloy Alfaro.
Ocupó la celda número 13 del pabellón E hasta que el 28 de enero de 1912 una turba ingresó, lo mató y lo arrastró hasta el ejido. El episodio se conoce en la historia como la Hoguera Bárbara. Desde entonces, nadie ocupó esa celda y se convirtió en una suerte de museo dentro de la cárcel. Pasear por estos pabellones y palpar por minutos la realidad de años es por ahora la única forma de prevenir el delito. Es hacer pensar a los visitantes cuán dura puede resultar la cárcel si se llega a caer en desgracia. Hace casi 3 años el Panóptico es un museo. Ha recibido más de 100,000 visitantes que a manera de paseo van por los rincones donde el sufrimiento, el crimen y la muerte eran el símbolo de la rehabilitación social en el Ecuador. Gracias por poder contar con su sintonía. Ya regresamos, esto es Ecoavisa y su visión 360.